Movimiento armónico simple. La ecuación de posición con respecto al tiempo de un objeto que describe un movimiento armónico simple es x igual 8 coseno de 5 pi tercios t centímetros. Determine, literal A, la amplitud. Entonces debemos acordarnos la forma de esta ecuación de posición. La forma es x igual a, que es la amplitud, por coseno de la velocidad angular por el tiempo. Sabiendo la forma, podemos comparar las ecuaciones para obtener los parámetros, como por ejemplo la amplitud. Si ustedes comparan estas dos ecuaciones, comparan esta ecuación con su forma, se darán cuenta que la amplitud es el valor que multiplica el coseno, que en el caso de la ecuación es el 8. Entonces, para el literal A, tenemos que A es igual, por comparación, a 8 centímetros. Entonces la amplitud de este movimiento armónico simple, según la ecuación, es 8 centímetros. Literal B. Literal B pide la velocidad angular. Igual es por comparación. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar, dice que velocidad angular por tiempo es el argumento del coseno, entonces el argumento del coseno en mi ecuación es este. Tengo entonces por comparación W por T es igual a 5 pi tercios T. Simplifico T y me queda que la velocidad angular es 5 pi tercios radianes por segundo. Podría resolver el 5 pi tercios y ponerlo en decimales. 5 por pi dividido para 3 resulta 5.24 radianes por segundo. Este sería entonces el literal B. Para el literal C nos piden el período. Sabemos que la relación que hay entre W y el período viene dada por esta ecuación. W es igual a 2pi sobre T. Entonces, el período simplemente es 2pi sobre W. Reemplazamos 2pi sobre 5 pi tercios. Procedemos a la operación, tenemos extremos, me queda 6pi dividido para 5pi. Simplifico y me queda 6 quintos de segundo. En decimales, resolviendo la operación, no dejándolo en fracción, sería 1.2 segundos. Entonces esta sería la respuesta al literal C. Vamos al literal D. Frecuencia. La frecuencia y el período están relacionados por la siguiente ecuación. Frecuencia igual al inverso del período. Entonces, el inverso de 6 quintos sería 5 sextos. Hertz sería la unidad. Lo pasamos a decimales, quedaría una frecuencia de 0.83 Hertz. Respuesta de literal D. Literal E. Para el tema de la ecuación de velocidad, debo acordarme la forma. La velocidad es igual a menos la velocidad angular por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces, si esta es la forma de la ecuación, yo tengo que reemplazar los parámetros, que ya los tengo. Entonces, velocidad es igual a menos, tenemos en este caso la velocidad angular, buscamos la velocidad angular, sería 5.24
24 radianes por segundo por la amplitud, que sería de 8 centímetros, por seno de 5.24 por el tiempo. Resolviendo, nos queda que la velocidad es igual negativo 5.24 por 8, 41.92. Seno de 5.24 por t. ¿Qué unidades? Si la ecuación de posición es centímetros, esta ecuación de velocidad es centímetros por segundo. Entonces tendríamos la ecuación de velocidad para este movimiento armónico simple, literal E. Continúo con el literal F. Vamos a borrar la primera parte, donde ya trabajamos hace un momento. Entonces, literal F pide la velocidad máxima. La velocidad máxima viene dada por la velocidad angular y la amplitud, el producto. Este producto yo ya lo tengo resuelto en la ecuación de velocidad. Es el 5.24 por 8, que resultó 41.92. Entonces tengo 41.92 como velocidad máxima, centímetros por segundo. Tenemos entonces la respuesta del literal F. Literal G pide la ecuación de aceleración. Busquemos la forma. Aceleración es igual menos w cuadrado por a coseno de w por t. Ecuación de aceleración. Entonces vamos a reemplazar. Recordar que 5.24 es la velocidad angular. Voy a borrar el literal B. Vamos entonces a reemplazar los parámetros. Aceleración va a ser igual a menos w cuadrado. W era 5.24. Lo vamos a elevar al cuadrado por la amplitud, que es de 8 centímetros, por coseno de 5.24 por t. Y esto viene dado en centímetros por segundo cuadrado. Entonces la aceleración, la ecuación, resolvamos 5.24 al cuadrado por 8, negativo 219.66. Coseno de 5.24 t centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces hemos encontrado la ecuación de aceleración, que sería el literal G. H, aceleración máxima. Aplicando el mismo principio anterior de observación, literal H, simplemente la aceleración, fórmula, en este caso es la aceleración máxima, es igual a w cuadrado por a. Y ese resultado ya lo tenemos al inicio de la ecuación de aceleración. 5.24 al cuadrado por 8. Es decir, 219.66 centímetros sobre segundo cuadrado. Tenemos entonces la respuesta del literal H. Faltaría el último literal, literal I, donde tenemos que hacer uso
de la ecuación de posición, de la ecuación de velocidad y de la ecuación de aceleración. Para ello voy a borrar los literales C y D que hicimos hace un momento para tener espacio y poder resolver. Recordar que para hacer el último literal, que consiste en hallar la posición, la velocidad y la aceleración en un tiempo específico, es decir, reemplazar el tiempo en la ecuación, recordar que los argumentos de las funciones coseno y seno deben estar en radianes. Por lo tanto, la calculadora debe estar en radianes. Entonces, vamos con el literal I. Tenemos entonces que piden la posición al tiempo 2. Es decir, reemplazar en tiempo el valor en vez de t, poner su valor que es 2. Y recordar también que este argumento está en radianes. Por lo tanto, la calculadora debe estar en radianes. Hacemos el cálculo. 8 por coseno de 5 por pi dividido para 3 y por 2 da un resultado de menos 4 centímetros. Si es un movimiento armónico simple horizontal, como por ejemplo el sistema resorte-masa, quiere decir que el objeto se encuentra a la izquierda del punto de equilibrio. Si es un oscilador armónico vertical, este menos 4 significa que está debajo del punto de equilibrio. Esto es lo que concierne a la posición al tiempo 2. Vamos ahora con la velocidad. Tenemos entonces la velocidad al tiempo 2, tomamos la ecuación menos 41.92 por seno 5.24, aquí está, por el tiempo que sería 2. Recordar que estamos trabajando con la calculadora en radianes. Menos 41.92 por seno de 5.24 por 2. Nos queda 36.47 centímetros por segundo. Salió velocidad positiva. Quiere decir que estoy viajando hacia la derecha. Es decir, de la posición menos 4, en la posición menos 4 llevo esta velocidad y voy rumbo a la posición de equilibrio a encontrar un valor máximo de velocidad de 41.92. En lo que concierne a la aceleración al tiempo 2, usamos la ecuación menos 219.66 por coseno de 5.24 por 2. Tenemos entonces menos 219.66 por coseno de 5.24 por 2. 108.3 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces estas son las respuestas del literal I. La posición, la velocidad y la aceleración en un tiempo específico de 2. Muchas gracias por su atención.